Señal directa. Estamos de regreso y bueno, es un honor tener con nosotros aquí en el foro de Canal 44 al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es el nuevo secretario de Salud, el secretario de Salud de la actual administración. Y con él vamos a platicar porque justo un día como hoy, hace 5 años, recuerdo muy bien, en el auditorio de la Secretaría de Salud, se daba a conocer que Jalisco le entraba al coronavirus, que tenía sus primeros 2 casos, doctor. Una pandemia que pues cambió muchísimo la forma en que se mueve el mundo, en que se tuvieron que tomar muchas decisiones, cambiar muchos hábitos, ¿no? Querida Sonia, buen día. Buenos José Ángel. días. Muchas gracias. Efectivamente, hace 5 años que Jalisco hace ese anuncio y hace 5 años, pero un 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anuncia la enfermedad como pandémica. Y eso efectivamente cambia muchísimas cosas en todo el mundo. La enfermedad había iniciado desde finales de diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19, pero transcurrieron los primeros 3 meses del 2020, el número de casos se fue incrementando, los 5 continentes empezaron a reportar la enfermedad y es así que finalmente la OMS la declara pandémica. Y como tú bien lo has dicho, cambiaron muchísimas cosas. Tuvimos que aprender a tener una convivencia diferente, en particular cuando existen riesgos de brotes de enfermedades respiratorias, ya no solo COVID, sino de otras enfermedades respiratorias, ¿no? Las medidas no farmacológicas, las medidas de tipo comunitario para evitar la transmisión de estas enfermedades, como la sana distancia, como el uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos, etcétera. Pero el impacto que causó COVID-19 no solamente fue en el ámbito sanitario, fue en el ámbito económico, en el ámbito social, Claro. bueno, hasta en el ambiente político, cuántas controversias surgieron Claro. a lo largo de todos esos años, ¿no? Oiga, doctor, decimos que aprendimos de la pandemia, pero yo cuestiono, ¿realmente aprendimos? Y le comento, la verdad es que vemos en personas enfermas de vías respiratorias, siguen saliendo a estar en convivencia con todo el mundo sin siquiera utilizar el cubrebocas. Vemos a quien, perdón, de mal gusto, pero quien escupe en la calle. Claro. Es decir, como que todas esas medidas que en su momento asumimos y sabíamos que era para protegernos, pues ya las olvidamos. Sí, a mí me hubiera gustado que aprendiéramos más y que no olvidáramos esos escenarios terribles que vivimos y efectivamente, sobre todo, que no olvidáramos las medidas de prevención, porque esas aplican para COVID, para influenza, para infecciones por el virus sincitial respiratorio, para todos los patógenos respiratorios, esas medidas aplican y si las aprendimos y si las tuviéramos presentes, pues no tendríamos tantos brotes de enfermedades respiratorias que se siguen presentando. Claro, ¿no? uno de estos es el tema de las vacunas, ¿no? Que curiosamente, Sí. a pesar de lo importante que fue el desarrollo y la apuesta que hubo el desarrollo de las vacunas, aumentaron los no vacunas. Eso es, y que además no solamente en el caso de COVID y otras enfermedades respiratorias, hasta en otras enfermedades estamos teniendo problemas por este incremento de los no vacunas, ¿no? De los antivacunas. Efectivamente. Por ejemplo, hubo muchos casos de sarampión en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, en algunos países de Europa, y el principal motivo de este incremento de casos de sarampión fueron los grupos antivacunas. Además, hubo muchísimas personas reticentes a vacunarse contra COVID-19 y hubo lamentablemente muchos fallecimientos por la propia enfermedad, pero en particular cuando ya había iniciado la vacunación a finales del 2020, muchísimos casos de fallecimientos en personas que decidieron no vacunarse. Y también la tosferina en estos momentos. Y a propósito de la vacuna, doctor, a ver,
Generalmente hace más ruido una nota que dice que te pone en riesgo a una que advierta que te salva. De hecho, acabamos de ver en días pasados todavía que difundían información de un listado enorme, decían, de efectos secundarios que trae consigo la vacuna contra COVID-19. En ese aspecto, a ver, ¿cómo se puede explicar para entender el alcance que puede tener un eventual efecto secundario? Bueno, las vacunas siempre tienen una vigilancia a partir de su lanzamiento como un primer biológico, pero luego a lo largo de toda su vida de aplicación se siguen vigilando efectos secundarios. Entonces, si revisamos también los efectos secundarios de vacunas contra todos los patógenos, el listado va a ser un listado largo. Ahí el punto es, por ejemplo, se habló mucho del efecto trombótico de una de las vacunas, específicamente la de AstraZeneca. Realmente no fue un efecto secundario que afectara a un porcentaje alto de la población. Finalmente ocurrieron de aproximadamente 4,000 millones de dosis que se aplicaron de AstraZeneca en todo el mundo, me refiero a vacuna de COVID-19, ocurrieron alrededor de 280 casos de algún tipo de trombosis y no necesariamente por motivo directo de la vacuna. Cuando se estudiaron otros factores de riesgo, pues resulta que muchas personas afectadas con trombosis, particularmente cerebral, tenían factores de riesgo para tener por sí solo el problema, ¿no? Entonces, las vacunas tenemos siempre que verlas en el contexto de el riesgo-beneficio y debemos siempre hablar de el número de personas que eventualmente pueden tener un evento adverso grave contra el número de personas que se vacunan. 1 de cada 1,000,000 de personas que se vacunaron contra COVID tuvieron algún efecto secundario grave. Pero si eso lo revisamos contra otras vacunas, es la misma proporción. Claro. Contra influenza, por ejemplo. Entonces, el beneficio fue muy superior. Cuando empezó la vacunación contra COVID a finales del 2020, el cambio fue radical en cuanto al número de casos. Traíamos durante el 2020 unos picos enormes de afectación de la enfermedad y a partir del 2020 empezó a caer en todo el mundo el número de contagios, aunque se siguieron presentando algunos picos cuando particularmente empezaron a aparecer otras variantes, ¿lo recuerdan? Claro. La variante alfa, beta, gamma, delta y luego Omicron, que fue la que se quedó así como, claro, digamos, el remanente a lo largo de estos últimos 2 años. Claro, doctor, el COVID también tuvo como característica especial que a pesar de ser una enfermedad respiratoria, una vez en el cuerpo se convertía en un problema multiorgánico. Es correcto. Que dejó muchas consecuencias y secuelas, ¿no? Sí, eso es muy importante. Es otra de las cosas que aprendimos los médicos, los profesionales de la salud. Se trata de una enfermedad multiorgánica. Se trata de una enfermedad que puede causar síntomas respiratorios, pero también gastrointestinales, cardiovasculares, cerebrales, etcétera, porque afecta predominantemente vasos sanguíneos y todos nuestros órganos tienen vasos sanguíneos. Entonces, este síndrome sistémico, multisistémico, ha dejado también como consecuencia, número 1, algo que se llamó COVID largo, COVID prolongado o long COVID. Y en algunos pacientes, la estimación es alrededor del 20% de quienes tuvieron un COVID grave han quedado con alguna secuela. Por ejemplo, secuelas pulmonares, claro, pero también cardiovasculares, pero también, por ejemplo, de su salud mental, depresión, ansiedad, falta de concentración, algo que se conoció en su momento como cerebro de humo, ¿no? Fog brain, que las personas manifestaban, no me concentro, he perdido la capacidad de retención, se me olvidan las cosas, me siento como inseguro. Y cuando empezamos a analizar, pues resulta que era un porcentaje importante de quienes tuvieron COVID, quienes estaban teniendo ese tipo de
de secuela neurológica también. Entonces sí, es una enfermedad multisistémica que no la debemos perder de vista. Porque se fue, pero aquí está, ¿no? Se fue, pero aquí está. Por ejemplo, en lo que va de esta temporada respiratoria, son contados los casos que hemos tenido de COVID, por ejemplo, en el estado de Jalisco. No ha sido un problema durante esta época de enfermedad respiratoria, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice, no se les olvide, ocurrieron mutaciones. Esas mutaciones generaron variantes del virus. Esas variantes tuvieron diferentes comportamientos. No dejen de monitorear en todo el mundo al COVID-19 para advertir tempranamente cualquier brote y actuar en consecuencia. Doctor, pero estos contados casos, ¿es porque en verdad no se está presentando, no se está contagiando la gente o porque se ha reducido el número de pruebas al final? Porque en vías respiratorias llevamos casi 40,000 casos en esta temporada, ¿no? Algo que se le criticó a México desde el inicio fue la modalidad de realización de pruebas. Se definió, ustedes lo recuerdan, y hasta fue controversial también, y muchos lo señalamos como algo inconveniente. Se les realizaba pruebas solamente al 10% de los pacientes que tenían síntomas, digamos, leves, moderados. Claro, a los de síntomas graves sí se les muestreó al 100%. Pero entonces, el no muestrear al 100%, incluso con síntomas leves o moderados, generó frecuentemente que las cadenas de transmisión no tuvieran una contención, y también generó que no supiéramos realmente, al final de cuentas, el número real de casos que habían ocurrido. Entonces, ese mecanismo ha prevalecido hasta la fecha. Las guías federales para la detección de enfermedad respiratoria no aplican pruebas para el 100% de quienes tienen algo que conocemos como IRAX, o sea, infecciones respiratorias agudas, y en los casos graves sí se realizan pruebas a todo mundo, ¿no? Entonces, tienes razón, no podemos decir que sean los únicos casos que se vienen presentando, porque además también hay otro fenómeno, ya hay pruebas comerciales por todos lados. Claro. Exacto. Hay pruebas que se realiza la gente ya en su casa, y ese caso frecuentemente queda inadvertido, ¿no? En las vacunas, doctor, México también ha tenido problemas. Ahora se pueden adquirir en lo particular las actualizadas, pero el sector público sigue aplicando, sobre todo federal, vacunas que no están actualizadas. De todas maneras hay que ponérsela. Fíjate que quien no se vacunó tiene que vacunarse, aunque sea con la vacuna que esté disponible. En el caso de IMSS, ISSSTE, etcétera, efectivamente el gobierno federal sigue teniendo vacuna Sputnik B. Y Abdala, ¿no? También. Y Abdala, es correcto. Las vacunas adaptadas, pues son sin lugar a dudas mucho mejores, están en el ámbito de lo privado, y en vista de que ya no ha sido el COVID un problema serio en los últimos 2 años, no se ha implementado como una vacunación universal. Yo lo que sí sugiero, porque además algunas guías internacionales lo sugieren, es que la vacunación contra COVID ocurra por lo menos cada 2 años en personas que tienen factores de riesgo, por lo menos cada 2 años. Muy bien. Doctor, muchas gracias por la visita, y bueno, pues estos 5 años hay que seguir tomando en cuenta muchas de las medidas que tomamos con esta pandemia, y que nos pueden servir además para otros problemas respiratorios. Sí, ¿no? Que no olvidemos esas enseñanzas. Claro. Y bueno, también el grato recuerdo de lo que hizo Canal 44, la Universidad de Guadalajara, con todas esas tareas de contención contra la enfermedad. Este foro transmitió un programa que primero se llamó Coronavirus, la epidemia, pero luego la pandemia por la dimensión que adquirió la enfermedad. 600 programas emitió la Universidad de Guadalajara. Claro, los que para usted todo estuvo el mundo. En la mayoría, ¿no? Gracias, sí, doctor. Muchísimas gracias por su visita. A ustedes, Sonia. Gracias, que no sé si aquí se le considere visita, porque justamente en ese lugar estuvo sentado tantas veces, ¿no? Muchas gracias. Me siento en casa. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias. Es el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.